Pred mornariško bazo, v kateri svojci čakajo na informacije o svojih najdražjih, visijo sporočila podpore in upanja. Nihče ne ve, kje se nahaja podmornica in kaj se je zgodilo s posadko, a zdi se, da je črne misli vsako uro težje pregnati. Podmornica s 44 člani posadke, med njimi tudi prva argentinska podmorničarka, bi se morala vrniti včeraj okoli poldneva, a je mornarica že v sredo izgubila stik s plovilom. Intenzivnemu iskanju podmornice so se pridružili mornarji številnih tujih vojsk. Quiero que sepan que se ha triplicado el esfuerzo de búsqueda, tanto en superficie como submarina, con aeronaves, en el número de 10. Tenemos 11 buques, como saben, de la Armada Argentina, de la Prefectura y de países que han colaborado con buques de investigación, como son Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos e Inglaterra. Estos buques están haciendo la derrota que teníamos prevista para el submarino, barriendo todo el área, y también tenemos buques de la Armada que vienen barriendo de norte a sur y de sur a norte. Ameriška mornarica je Argentini ponudila opremo za podvodno reševanje in strokovnjake za reševanje na morju. Zadnji stik s posadko se je zgodil v sredo, ko je bila podmornica San Juan dobrih 400 km od juga argentinske obale. Tako daleč na odprtem morju je iskanje pogrešane podmornice zelo oteženo. La meteorología en la zona de operaciones sigue siendo bastante complicada. Tenemos al momento olas de 6-8 metros, con vientos de 40 nudos de oeste-sudoeste, y lamentablemente estas condiciones parecerían mantenerse en las próximas 48 horas. Así que esto, como le dije otras veces, dificulta fundamentalmente la búsqueda de superficie, de las unidades de superficie, porque obviamente el objeto que estamos buscando, que es eventualmente un submarino en superficie, tiene muy poca superficie visual y ecorreflector a radar que permita la detección por parte de las unidades de superficie. Žarek upanja je sicer posijal v soboto, ko je mornarica zaznala 7 poskusov satelitskih klicev na pomoč, a vseh signalov gotovo ni oddala podmornica. Estas llamadas, algunas fueron a teléfonos aparentemente de la Armada y otras a otros teléfonos que no tenemos identificados. Es que esas llamadas se siguen analizando porque todavía, no constituyen una ayuda concreta que nos permitan geolocalizar el submarino. Argentinska mornarica predvideva, da je na najmlajši izmed 3 argentinskih podmornic prišlo do izpada električne energije in da je podmornica zato izplula na površje, kjer pluje brez motorjev. Na krovu podmornice naj bi bilo zaenkrat še dovolj hrane, vode in kisika.